Mis buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Alumnos, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes, Miss. Hola. Me ha quedado bonito su fin de semana. Bien, vamos a dar inicio a la ponencia programada para hoy, donde hablaremos sobre la formación del sistema digestivo. ¿Ya? Y antes de ello, vamos a proceder a tomar asistencia en esta vez. Por favor, conteste cuando yo pase lista para tenerles en cuenta. A ver. Añanca. Añanca. Chacón. 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 Sí, Miss. Por favor, contesten porque no están respondiendo y yo ya no voy a volver a pasar lista. Córdoba. Córdoba. Miss, disculpe, Añanca dice que no tiene internet. Cuba. ¿Está Cuba? No vuelvo a pasar lista. Disculpe la tardanza, soy Chacón, no puedo ingresar. De la Cruz. Presente, Miss de la Cruz. Donaire. Presente, Miss. Escate Florindes. Escate. Espino Aquije. Presente, Miss. Feria Aquino. Franco Oré. Presente, Miss. García Delgado.
Presente, Miss. Gómez, Presente, profesora. Guamán Cabrera, Guamán, Melgar Guamán, Presente, profesora. Mendoza Astocasa, Mendoza, Presente, profesora. Presente, profesora. Morales Hernández, Presente, profesora. Morales Salazar, Presente. Morales Salazar, Presente, Miss. Muñante Almeida, Presente, Miss. Miss, presente. Ormeño Huarcaya, Presente, Miss. Villaca Vera, Presente, Miss. Ramos, Presente, profesora. Revilla, Roca Guamán, Ruiz Vilcán, Presente, profesora. Torres Gabriel, Torres, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Anjosa Presente, profesora. Anjosa. Gutiérrez, Presente, profesora. Presente. Ore, Presente, licenciada. bien. Ahora sí vamos a empezar con la ponencia. Hablaremos, como les decía, sobre la formación del sistema digestivo. Bien. Acá en esta imagen estamos observando en la primera imagen cómo es el esbozo, cómo se inicia la formación, el desarrollo del sistema digestivo. ¿Cuándo se va a formar el sistema digestivo? ¿A qué edad gestacional de desarrollo embrionario se forma el sistema digestivo? Es a partir de la 4ª semana de desarrollo embrionario y deriva del endodermo. Asimismo, del intestino primitivo se va a formar pues el tubo digestivo primitivo. El embrión empieza a sufrir un plegamiento cefalocaudal, pero lateral, y a una parte del extremo cráneo caudal, porque al momento de formarse el embrión va a tener dos porciones, uno que es una porción cefálica y otra porción caudal. Por eso que dice cráneo caudal, ¿no? Cráneo, la porción superior y la porción inferior, que deriva ¿de quién? Del ectodermo. ¿Cuáles son esos plegamentos que se van a formar ahí al momento de desarrollarse este sistema digestivo? Tenemos el plegamento cefalocaudal, que esto se produce por la neurulación, y el plegamiento transversal, que se va a dar por la formación de los somitas. Y acá vamos a identificar pues la porción, ¿no? Miren, caudal y la porción cefálica. Un pliegue cefálico donde van a estar pues las membranas bucofaríngeas. Y en el pliegue caudal, o sea, caudal se refiere a las nalgas, la porción inferior, ¿no? Donde vamos a encontrar los alantoides, el saco vitelino también, y acá miren, tenemos a la cavidad amniótica. Y acá en esta porción cerca al pliegue cefálico están los tubos cardíacos, ¿no? Entonces,
Esto es la porción superior y esto es la porción inferior. O sea, cabeza y nalga, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan entender. ¿Y qué pasa al momento del desarrollo? Entonces, el intestino primitivo ya se va a dividir en 3, ¿no? Porciones. Una porción anterior, media y posterior. Y acá nos dice que en los extremos cefálico, ¿qué es esto de acá? Este es cefálico y caudal, ¿ve? Acá tenemos caudal que está bien resaltado del embrión, porque este es un embrión, ¿ya? Entonces, los extremos cefálico y caudal del embrión, del intestino primitivo, recibe los nombres siguientes, que quiere decir que se va a dividir este intestino primitivo en 3. En un intestino anterior, ya, que tenemos acá el anterior, y luego el intestino posterior, que está cerca a la región caudal, y el intestino medio, que se encuentra entre el intestino anterior y posterior, ¿ya? Entonces acá tenemos el intestino medio, ¿no? Y este intestino medio se va a comunicar transitoriamente con la porción extraembrionaria del saco vitelino. ¿Mediante qué? Mediante el conducto ónfalo-mesentérico. Entonces, acá vamos a observar que este intestino medio es el que va a permitir la comunicación, ¿no? Entre la placenta y el embrión, porque a través de ello también le vamos a pasar todos los nutrientes y oxígeno que requiere el embrión en pleno desarrollo. Asimismo también, pues el feto, ¿no? Se va a alimentar a través de la placenta. Entonces el intestino medio permite la comunicación con el saco vitelino a través de ese conducto llamado conducto ónfalo-mesentérico. Y acá tenemos al saco vitelino, este es el intestino medio, y acá tenemos a un conducto. Este conducto es el que va a permitir la comunicación, pues, ¿con quién? Con el saco vitelino. ¿Cómo se llama este conducto? Se llama conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? Y acá tenemos en la porción cefálica, dice, se encuentran los restos de la membrana bucofaríngea. Y acá tenemos a un embrión, porción cefálica y porción caudal. Y este es el intestino medio, ¿no? ¿Ya? Este es el conducto ónfalo-mesentérico, acá. ¿Y quiénes se van a formar del intestino anterior? ¿No? ¿Qué órganos? Entonces, vamos a encontrar que se va a desarrollar acá la faringe primitiva, las vías respiratorias, ¿no? ¿Se acuerdan del sistema respiratorio? Que deriva ¿de dónde? Del intestino anterior, que va a formar el divertículo respiratorio. ¿Se recuerda de la clase anterior? Pues acá lo tenemos, ¿no? También se va a formar el esófago, el estómago, el duodeno distal, ¿no? Al colédoco, el hígado y la vesícula biliar, también el páncreas, y se va a dar, pues, acá en el intestino anterior la irrigación tronco-ciliar, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la porción del intestino anterior. Y del intestino medio, ¿quiénes se van a formar? Acá vamos a encontrar al intestino delgado, ¿no? Que incluye también al duodeno distal hasta la abertura del colédoco. También se formará el ciego, el apéndice, el colon ascendente, la mitad o las 2/3 partes derechos del colon transverso. Asimismo, se va a dar la irrigación mesentérica superior, ¿no? Entonces,
del intestino medio. Estos son las porciones, ¿no?, que se van a formar, los órganos que van a constituir el sistema digestivo, ¿no? Se van a desarrollar en este periodo, ¿no?, embrional. Del intestino posterior se va a originar el tercio distal del colon transverso. También se va a formar, ¿no?, el colon descendente, el sigmoides y el recto. Asimismo, el tercio superior del conducto anal. Acá se va a producir el revestimiento interno de la vejiga y la uretra. Y acá, miren, tenemos, ¿no?, al intestino primitivo con sus 3 porciones: intestino anterior, medio y posterior, ¿no? Y acá tenemos al conducto ónfalo-mesenterio. Y acá en el intestino anterior se va a encontrar ¿quién? El divertículo respiratorio, para dar origen a la formación también del sistema respiratorio. No sé quién está con su audio. Apaguen. Luego, los mesenterios. ¿Cuál es su función de los mesenterios? Permite unir al tubo intestinal hacia la pared corporal, ventral y dorsal. A través de ellos discurren ¿quiénes? Los vasos sanguíneos, ¿no? También los vasos linfáticos y nervios que entran hacia las vísceras abdominales. Y acá tenemos los mesenterios ventral y dorsal. Entonces, ¿qué es un mesenterio? Son capas dobles del peritoneo que envuelven a un órgano y si se conecta a la pared del cuerpo, estos son los órganos intraperitoneales. Y acá tenemos pues al mesenterio dorsal, dorsal, ¿ve? Acá tenemos también otra porción del acá dice mesogastrio dorsal, mesoduodeno dorsal, ¿ya? Y también tenemos al mesenterio propiamente dicho, o sea, al mesenterio dorsal, ¿no? El mesenterio dorsal, que deriva del extremo inferior del esófago, y se va a ir hacia la región cloacal. ¿Quiénes se van a encontrar acá? ¿Qué tipos de mesenterio? Mesogastrio dorsal, o también llamado epiplon mayor, ¿no? Y el cual se encuentra a nivel del estómago. Y el mesoduodeno dorsal, que está a nivel del duodeno. Por eso viene mesenterio, mesoduodeno. ¿Dónde se encuentra? En el duodeno, ¿no? Y el mesocolo dorsal, que está a nivel de la región del colon. Entonces, el mesenterio, este es el mesenterio dorsal, y el mesenterio ventral solo se encuentra en la porción inferior del esófago. ¿De quién más? Del estómago, y la porción superior del duodeno. Y esto se origina del septum transverso. Entonces, en el mesenterio dorsal vamos a tener ¿a quién? Al mesogastrio, al mesoduodeno, al mesocolon. ¿Y dónde se encuentra el mesogastrio? ¿Dónde se encuentra? A nivel del estómago. ¿Y el mesoduodeno a dónde se va a encontrar? ¿Dónde lo vamos a ubicar? A nivel del duodeno. Y el mesocolon va a estar ubicado pues en la región del colon. Mientras que el mesenterio ventral se va a encontrar en la porción inferior ¿de quién? Del esófago, también a nivel del estómago, en la porción inferior, y en la porción superior del duodeno. ¿Bien? ¿Hasta acá está claro? ¿Están entendiendo?
¿Qué Sí, dicen, Miss. alumnos? Sí se entiende. Sí, Miss. Sí, bien. Entonces, ¿qué dijimos? Del intestino anterior, ¿quiénes son los que se van a formar? ¿Qué órganos que constituyen, ¿no?, el sistema digestivo? Se va a formar, como les decía, en el intestino anterior está el divertículo respiratorio. ¿De quién va a formarse, pues? El sistema respiratorio. Asimismo, se va a desarrollar el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado y la vesícula biliar, juntamente con el páncreas, ¿no? El esófago. ¿Cuándo se forma el esófago? El esófago se va a formar a la 4ª semana, ¿no? Juntamente al desarrollarse el divertículo respiratorio. Acá tenemos en esta imagen, acá está el divertículo respiratorio y vamos a ver el brote, ¿no?, tráqueo-esofágico, que se va a formar este tabique, ¿no? Y crece debido al descenso del corazón, ¿no? Ya acá dice, crece debido al ascenso del corazón y pulmones. O sea, este tabique, ¿ya? Este tabique tráqueo-esofágico va a crecer, pero a la vez también se van a ir formando posteriormente los esbozos o yemas pulmonares y ya se van a independizar y va a ser mucho más notorio la formación de ¿quién? Del esófago. ¿Ve? Finalmente ahí tenemos al esófago y acá están los esbozos pulmonares, derecho e izquierdo. Desarrollo del estómago. La forma del estómago se modifica por el crecimiento rápido ¿de quién? De la pared dorsal en relación a la ventral y por los cambios de posición de los órganos adyacentes. Y acá tenemos a la pared corporal dorsal, al mesenterio, dorsal y al mesenterio ventral, ¿no? Entonces acá se va a formar el estómago. El desarrollo del vaso. ¿Qué sucede? ¿Cómo se forma? Vamos a tener, ¿no? Primeramente se va a producir la proliferación mesodérmica, ¿no?, entre las 2 hojas mesogástricas dorsales. ¿Y cuándo sucede ello? A la 5ª semana de desarrollo embrionario. Y desaparece la hoja posterior del mesogastro dorsal y de su peritoneo. Y así pues se forma el vaso. Y el duodeno, vamos a ubicarlo, acá vamos a señalar, ¿no?, cómo se forma el duodeno. Entonces el duodeno es la parte terminal del intestino anterior, pero el inicio del intestino medio, justo en el punto distal y salida del esbozo hepático. Acá tenemos al conducto coleo, que está en el punto distal. Miren, acá está la asa duodenal, ¿ve? Dice, ¿no?, que se va a encontrar justo en el intestino medio, entre el punto distal, ¿no?, y salida del esbozo hepático. Acá está. Este es el esbozo hepático de donde se va a formar posteriormente el hígado, ¿ya? Y acá tenemos al conducto colédoco. Y esta es la asa duodenal, ¿bien? Y acá también se va a formar, ¿no?, el esbozo, ¿no?, pancreático. A ver, el hígado. El hígado, ¿ya? ¿Cómo se va a formar? El primordio hepático se origina,
de una lámina plana de células endodérmicas en la superficie ventral del intestino anterior. ¿Y cuándo? A la 4ª semana de gestación, a la 4ª semana de desarrollo embrionario. Y esto se inicia con una evaginación del epitelio endodérmico del extremo distal del intestino anterior. Como ya les dije, y esto sucede pues a partir de la 4ª semana de gestación, ¿no? El esbozo hepático, ¿no? Sus cordones se van a introducir en el septum transverso. El conducto colédoco, vesicular, biliar y asimismo con el conducto cístico, del cual también va a estar ligado al parénquima hepático. Y acá estamos, voy a volver a la imagen que acá vamos a observar. Acá está el esbozo hepático, de donde se va a formar pues el hígado. También tenemos la vesícula biliar, el conducto cístico que les estaba mencionando anteriormente, y acá tenemos al conducto colédoco, la asa duodenal, ¿no? Que van a estar en contacto. Luego tenemos acá desarrollo de la vesícula biliar. Se forma como una evaginación ventral, ¿no? Del conducto colédoco, que ya lo identificamos en la imagen anterior. Y esto se produce durante el desarrollo del conducto colédoco, en el cual se torna sólido posteriormente para luego recanalizarse. El desarrollo del páncreas se forma primeramente 2 esbozos o revestimientos endodérmicos del duodeno. Al rotar el duodeno, el esbozo pancreático ventral se desplaza, ¿no? Ventralmente. Entonces acá mire, desarrollo del páncreas donde va a tener 2 porciones, una porción dorsal, ¿no? Un conducto pancreático dorsal y un conducto pancreático ventral. Por eso dice, al rotar el duodeno del esbozo pancreático ventral, se desplaza ventralmente, ¿no? El desarrollo del páncreas, ¿ve? Acá dice que el conducto pancreático se forma de la unión del conducto ventral y de la porción distal del conducto dorsal. Por eso ya les mencioné que tiene 2 porciones, una porción dorsal y otra porción ventral, ¿no? Y a la vez va a tener 2 carúnculas, una carúncula mayor y otra carúncula menor. La carúncula mayor que va a desembocar en el colédoco y en el páncreas principal, mientras que la carúncula menor va a desembocar en el conducto accesorio. Durante el desarrollo del páncreas también van a formarse pues, los islotes de Langerhans. Se desarrolla del tejido páncreas parenquimatoso cuando al 3er mes de desarrollo ya, mes se refiere al periodo fetal, durante el 3er mes de desarrollo fetal, para que luego la insulina empiece a secretar. ¿En qué edad gestacional? Al 5º mes, que corresponde aproximadamente a las 20 semanas de gestación. ¿Y qué porciones del sistema digestivo se van a formar, ¿no? Del intestino posterior? Hablamos que se va a formar las 2/3 partes del colon transverso. Asimismo, se va a desarrollar el colon descendente, el colon sigmoides, el recto, la porción superior del conducto anal. Asimismo, se va a producir el revestimiento de la vejiga y la uretra durante la formación del intestino posterior.
Entonces, el sistema digestivo es un conjunto de órganos encargados del proceso de los alimentos sólidos y líquidos para ser transformados en una sustancia, ¿no?, más sencilla, que puedan ser absorbidos, o sea, por nuestro organismo, y luego van a ser utilizados por las células, ¿no?, de nuestro organismo. Asimismo, van a ser utilizados como una fuente de energía, que esto va a favorecer para el crecimiento y reparación de nuestros tejidos, obviamente. El sistema digestivo cumple diversas funciones. Entre ellas tenemos una función que consiste en la ingestión, digestión, absorción y excreción. Si hablamos de ingestión es cuando nosotros ingerimos, ¿no?, alimentos. Digestión cuando vamos a digerir, que ya hemos formado el bolo alimenticio, llegará este bolo alimenticio ya, ¿no?, en una sustancia más diminuta para que sea digerido. Y luego posteriormente va a ser asimilado. Y las sustancias de desecho van a ser eliminados también, que nos va a favorecer a nuestro organismo. ¿Y cómo está constituido? Pues está constituido, ¿no?, por las glándulas salivales, ¿no? Primeramente empieza por la boca, tenemos las glándulas salivales, el esófago, la faringe también, el hígado, las vesículas biliar, el estómago, ¿bien?, ¿no?, el intestino grueso, delgado, tenemos al recto y al ano, ¿no? Ellos lo constituye el sistema digestivo anatómicamente. Entonces, ¿qué es la digestión? Es un proceso de transformación de los alimentos en sustancias mucho más sencillas. Y esto se realiza dentro del tubo digestivo, en cuyo interior los alimentos, ¿no?, van a ser masticados, triturados, ¿no? ¿Por quién? Por los dientes, ¿no? Entonces, y luego van a ser, ¿no?, empujados, o sea, van a deglutir a lo largo de él. Mientras esto ocurre, reciben pues diferentes jugos, ¿no?, para que sean humedecidos por la saliva. Las glándulas salivales cumplen una función importante, ¿no? Para, asimismo, luego estas sustancias se van a encargar también de, ¿no?, descomponer. ¿En qué? En unas sustancias mucho más sencillas, ¿ves? Entonces, empezamos la digestión en la boca, ¿verdad? Donde van a estas sustancias, estos alimentos que vamos a ingerir, van a ser triturados, ¿no? Van a formar el bolo alimenticio, luego a través de unos jugos, ¿no?, gástricos, también las glándulas salivales, ¿no?, lo va a humedecer, formará este bolo alimenticio para llegar ¿a dónde? ¿No? Pasará hacia el esófago y luego llegará al estómago, ¿no? Entonces, pero en una sustancia mucho más, ¿no?, sencilla, ¿verdad? Y luego para que sean metabolizados, luego van a ser absorbidos y algunas sustancias que no son favorables, que son de desecho, luego van a ser eliminados, ¿verdad? Y ahí tenemos la ilustración. Entonces, el sistema digestivo también cumple fases, ¿no? ¿Cuáles son estas fases? La fase de masticación, o llamado también la insalivación, deglución, la digestión, la asimilación y defecación. Estas son las fases de la digestión. ¿Dónde se lleva a cabo la insalivación? Es en la boca. La deglución es en la faringe, ¿no?, el esófago, y la digestión en el estómago. La asimilación es en el intestino delgado y la defecación pues ya en el intestino grueso, donde a través del recto, ¿no?, vamos a poder eliminar esas sustancias de descarte.
Entonces, vamos a tener también durante este proceso de la digestión que se van a desarrollar 3 fases importantes, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿Qué se lleva a cabo en la fase cefálica? Se va a dar pues, ¿no?, la fase de la insalivación, que quiere decir que intervienen las glándulas salivales y gástricas, ¿no? Y en la fase gástrica, ¿qué sucede? Se estimula al jugo gástrico y se produce también el incremento de la motilidad gástrica, los movimientos peristálticos, ¿no?, a esa sustancia nutritiva que llega al estómago para ser transformada en una sustancia mucho más sencilla, ¿no? Y luego pase hacia el intestino, ¿ya?, delgado. Entonces, en la fase intestinal, el alimento se digiere, va a ser, ¿qué cosa? Absorbido, ¿no? Para luego ser transportado por los vasos sanguíneos. ¿Y en dónde se va a absorber? Entre la porción del yeyuno e ilio. Entonces, las fases están coordinadas por secuencias neuronales y hormonales. ¿Por qué? Porque aquí en la fase gástrica también tenemos la hormona llamada gastrina, ¿ya?, quien se encarga también de transformar ese alimento que ha llegado, ¿no?, al estómago en una sustancia mucho más simple, ¿no? Primero es una sustancia quimo y luego, ¿no?, en kilo. Entonces, lo va a seguir transformando para que sea ya una sustancia líquida, pero que sea nutritiva para que sea absorbida a través del intestino. Y acá tenemos pues la fase cefálica, ¿eh? ¿Quién lo va a comandar? El nervio vago, ¿ya? Y acá se van a dar, ¿qué cosa? Va a funcionar el sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a hacer estimular, ¿no?, a la hormona pepsina y al ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para que se produzcan esos movimientos peristálticos y esa sustancia nutritiva que ha llegado en forma de kilo lo transforme en quimo, ¿no? Y acá tenemos en el estómago, tenemos la fase gástrica, se va a producir los reflejos locales, reflejos vagales, y por tanto va a haber una estimulación, ¿no?, a través de esta hormona llamada gastrina, ¿no? Y acá en la fase intestinal, pues se va a dar el mecanismo del sistema nervioso y también el mecanismo hormonal, ¿no? Y ellos son los que se van a encargar, pues, de poder absorber estos nutrientes en el intestino delgado entre el yeyuno e ilio. Acá tenemos la hormona gastrina. Luego, ¿cuáles son las etapas del proceso de la digestión? Tenemos esos son etapas: la ingestión, digestión, absorción, asimilación y defecación. La ingestión consiste en ingerir alimentos que son posteriormente triturados por los dientes y a la vez van a ser mezclados, humedecidos a través de la saliva para formar ese bolo alimenticio. Mientras que la digestión se va a dar por las enzimas del jugo gástrico, ¿ya? Y a la vez ellos van a cumplir una función importante que lo van a descomponer a los nutrientes en moléculas más sencillas. Como les decía, ¿no? Primero es quimo y luego será kilo, ¿no? Luego se va a dar la absorción. ¿En dónde? En el intestino delgado. ¿Y qué se va a dar? Que estas sustancias llamadas quimo, kilo, que posteriormente será un kilo, ¿no? Las moléculas más sencillas van a ser atravesadas a través de las paredes del tubo digestivo para
luego ser transportados a través del torrente sanguíneo, ¿no? La asimilación se va a dar por las células que son utilizadas por los nutrientes para obtener, ¿qué cosa? Energía. Y también fabricar, producir nuevas moléculas. Y la defecación consiste en la eliminación de las sustancias que no fueron digeridas, que no fueron absorbidas, y son sustancias de descarte, de desecho, que nos van a favorecer a nuestro organismo para luego ser eliminadas a través del recto del ano, ¿no? Y acá tenemos cuáles son esas etapas de la digestión: ingestión, digestión, absorción y egestión. Yo puedo decir, ¿dónde se lleva a cabo la ingestión? Su respuesta sería en la boca. La digestión, ¿dónde se lleva a cabo? En el estómago. La absorción, en el intestino delgado, entre la porción del yeyuno e ilion. ¿Ve? Está bien ilustrado. Y la egestión se va a dar en el intestino grueso, ¿ya? Donde va a eliminar las sustancias de desecho, ¿verdad? Entonces acá tiene, en su recorrido a lo largo del tubo digestivo, los alimentos se ven sometidos a los siguientes procesos, ¿no? Entonces, ya les expliqué anteriormente. ¿Hasta acá alguna pregunta, alumnos? Hola. No, profesora. ¿Está claro? Sí, Miss. Ya, Revilla Salvatierra. Bueno, ya voy a tener en cuenta. Ya. Listo. Miss, yo también entré tarde. A ver, un ratito. Voy a volver a tomar lista. Ya está, ya. A ver, alumnas, presten atención. A ver quiénes han llegado. A Córdoba. ¿Llegó Córdoba? Cuba. Presente, Miss. Escate. Alumna, no está. Bien. Feria, creo que ella ya no viene. Guamán Cabrera. Presente, Guamán. profesora. Presente. Luego, Revilla, que ya me dijo que no podía entrar. Roca. ¿Está Roca? No está. Ya creo que eso es todo. Son las asistencias que faltaban ya confirmar su presencia en la clase Zoom. ¿Alguna pregunta, alumnos? Profesora, Dime, hija. no me llegó a escuchar, soy Roca. Desde el inicio estaba y parece que no me llegó a escuchar. Dime, ¿tú eres María Fernanda Roca? Roca. Roca. Sí, Miss. Ya, listo, Roca. Correcto, ya estás. Anotada. Bien, alumnas, hasta acá fue la ponencia acerca de la formación y desarrollo, ¿ya?, del sistema digestivo. Nos estamos viendo la próxima clase. En este momento les voy a dejar la tarea para que puedan presentar. Por favor, traten de cumplir, sean más responsables, puntuales, como ya le dije a la delegada. No podemos estar aperturando 3, 4 veces la misma sesión para que puedan entregar sus tareas, porque de lo contrario, pues claro,
no pueden tener la misma calificación que sus compañeras que presentaron anteriormente. Bien, entonces yo me despido de ustedes, ya nos estamos viendo la próxima clase. Cuídense. Nos vemos, chao. Chao, Miss, cuídense. Hasta luego, Miss. Profesora. Miss. ¿Qué pasó? Miss, soy Añanca, disculpe, pero es que no sé qué ha pasado con mi laptop, que no podía ingresar a la clase. Añanca, estás con asistencia. La que no ha venido es Córdoba. Ya, Miss, gracias. Ya, nos vemos, ¿ya? Ahora sí me despido. Cuídense.